Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Millaray Arancibia, una joven que nos relatará cómo Dios restauró su vida pese al dolor y las tristezas. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Millaray Arancibia, de 20 años, chilena. Desde sus 12 años ha experimentado una lucha intensa contra una profunda depresión que la sumió en la oscuridad. Lo que comenzó a raíz de pequeños sentimientos se convirtió en un estado constante. Sin embargo, con el apoyo de Dios, sus padres, la iglesia y amigos, encontró fuerzas para seguir adelante. Hoy conoceremos un testimonio maravilloso. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Millaray Arancibia, una joven que sirve a Dios por sobre todas las cosas y por supuesto ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Millaray, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, gusto con saludarles. Estoy muy bien, gracias a Dios, agradecida por esta oportunidad. Qué bueno, nosotros también felices de tenerte. Me encanta cuando en Identidad tenemos la oportunidad de conversar con jóvenes porque son unos valientes de Jesús, porque se atreven a decir, mira, esto pasé, Dios hizo esto en mi vida y ahora soy esto. Así que es maravilloso y agradezco muchísimo que estés nuevamente aquí con nosotros conversando. Millaray, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, con quién vives, en la iglesia, qué área allí te gusta disfrutar. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy miembro de la Iglesia Adventista de la Granja, vivo en Santiago de Chile, soy de la Misión Sur Metropolitana. Vivo con mis padres, con ambos padres, papá y mamá, y con mi hermana. Somos ahí los cuatro. Genial. Y en la iglesia, bueno, participas allí de la iglesia adventista del Séptimo Día de la Granja. ¿Qué área te gusta allí? Por lo general, hay muchísimos ministerios en la iglesia, de la música, los conquis, los aventureros, de la mujer, escuela sabática. ¿Qué área disfrutas más o participas también allí, Millaray? Me gusta mucho el ministerio musical, de la música y el de niños, ministerio de niñas. Excelente, excelente, Millaray. Bueno, que Dios te siga guiando, usando esos dones y talentos en la música, en los niños. Realmente son dones que el Señor da y para que puedas entregar de tu tiempo, de tu disposición también para adorar a Dios, alabar al Señor a través de la música y también para dar a conocer ese Jesús que te enamora cada día a los más peques de maneras creativas también. Me parece fantástico, así que bueno, que Dios te bendiga muchísimo a ti también junto a tu familia. Millaray, yo quiero que tú me cuentes porque tu nacimiento es un milagro. Cuéntanos qué pasó, lo que te cuenta allí tu mamita de lo que sucedió con ella. Y contigo, sí, bueno, por supuesto. Claro. Mi mamá ya tenía como 35, 36 años cuando se embarazó de mí. Nosotros somos 4 hermanos y con 3 ya era suficiente. Entonces mi mamá se hizo una operación, no recuerdo exactamente la operación, pero era una operación anticonceptiva. Y era un tratamiento. Resulta que ella comenzó con sus menstruaciones normales y se empezó a dar cuenta que ya eran muy abundantes. Le dio por hacerse un test y el test resultó positivo. Ahí en eso fue al médico y el doctor le dice la probabilidad de que tu bebé nazca es de menos del 10%. Nosotros al quitar el tratamiento, lo más probable es que el bebé se vaya con el tratamiento. Y
El doctor le pregunta a mi mamá, le dice si mi mamá es creyente, mi mamá dice que sí, y el doctor le dice, entonces ruéguele a su Dios para que ella nazca, porque no es probable que suceda. Y en 9 meses más nací yo. Wow, bueno, vamos a tener que seguramente invitar a tu mamita para que nos cuente detalles allí respecto de eso, porque sin duda la fe, la oración, dice lo que es imposible para el ser humano, es posible para Dios. Bien, allí el doctor decía, si usted cree, pues órele hacia Dios como con un poco de apatía, pero sin embargo entregando alguna luz de esperanza, de esa dualidad de que creo pero no creo. Entonces es interesante y seguramente vamos a invitar a tu mamita de cómo Dios también realizó allí el milagro en ti y hoy estás toda una señorita, joven también, con muchos sueños y eso es fantástico. Y hablando de la fe que tenía tu mamita, yo quiero que tú me cuentes cómo, si de pronto saben, conocen cómo llegó el mensaje del Señor, de la Biblia, de Dios, de la iglesia adventista a tu familia, que se cuenta, algún colportor, vecino, bueno, siempre hay un misionero que se agradece muchísimo, que se atrevió, que invitó y que en este caso tu familia aceptó. Cuéntanos, Millaray. Y bueno, por ambas partes, por parte de mamá y papá, las religiones eran católicas, 100% católicas. Y por parte de mamá llegó una vecina a hablarle sobre la iglesia adventista, a hablarle de Dios. Y mi mamá le invitaron a la iglesia un día sábado. Y por parte de papá, mi papá también era de otra religión. Y también la misma vecina los invitó a la iglesia adventista. Y bueno, el día que fueron, mis papás se conocieron. Mi papá quedó flechado, enamorado el primer día que miró a mi mamá y todo se fue dando y luego se casaron y todos fuimos adventistas desde que íbamos naciendo, de cuna. Oye, pero qué linda coincidencia y en este caso de la vecina, amor profundo, a esa vecina misionera que digo, invito a este también y que hoy son tus papitos y que se quedaron en la iglesia conociendo de la palabra de Dios, porque eso hace la diferencia. El Señor dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, o sea, esto no va a ser fácil, va a ser complejo, pero confiad. Yo he vencido al mundo y entender eso realmente es maravilloso. Y en tu caso, querida Millaray, de tus papitos, donde se enamoraron en el ambiente de la iglesia, se conocieron, bueno, tu papito en este caso que quedó flechado con tu mamita, son regalos del cielo, es el tiempo de Dios. Dios tiene todo plenamente planificado para sus hijos, siempre y cuando nosotros querramos hacer, si nosotros queremos, en este caso, hacer su voluntad y seguir sus caminos, mandatos de amor, porque esto es solo en función de el amor, del servicio. Y me encanta que me hayas comentado eso allí en tu historia. Millaray, mencionaba allí, esta vida no es fácil, es compleja. El enemigo de Dios se encarga de gritarnos mentiras que nos creemos, de generarnos falsas identidades y nuestra verdadera identidad está como hijos, como hijas de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin embargo, yo quiero que tú me cuentes en esta línea de toda tu vida cuál ha sido el momento más difícil, más complejo que has tenido que vivir y cómo Dios te sacó de allí, cómo Dios te restauró. Cuéntanos, Millaray. Bueno, desde mis 12 años yo comencé con una depresión bastante grave. Con el tiempo fue aumentando la intensidad. Por motivos de esa depresión yo tuve que salirme del colegio, tuve que comenzar a hacer homeschool, dar exámenes libres. Siempre tuve el apoyo de mi familia, pero fue una depresión bien cruda. Tan cruda que hubieron momentos, lapsos grandes de meses, donde tuve que dejar de ir a la iglesia, dejar el colegio, comenzar a tomar medicamentos bastante fuertes, estar bien sedada. De hecho, recuerdo que muchas veces, muchos cumpleaños, años nuevos, o navidades o fechas importantes, las pasé hospitalizada por esta depresión. Wow. Mientras pasabas esas situaciones,
¿cómo era tu relación con Dios? ¿Le clamabas a Él, le reclamabas? Y en el caso de tu mamita, quien te apoyaba allí, ¿cómo era también esa situación, esa relación? Y tengo entendido también que el colportaje también allí te hacía ojitos y tú también decías un sí en tu cabeza y a seguir en la misión pese a la situación. Cuéntanos allí, Millaray. Sí, bueno, mi relación con Dios, yo siento que era bien linda. Si bien es cierto, hubieron periodos, obviamente, donde reclamaba y me enojaba y discutía, pero siento que así como los hombres tenemos nuestro lenguaje del amor, Dios también tiene el suyo, y en nuestro caso, en mi caso, con Dios, era una relación bien especial. Yo a Él le mostraba mi amor con actos de servicio. Yo desde los 14 comencé a colportar y siempre trataba de luchar por mantenerme en esa actividad misionera. Siempre el amor de mi vida ha sido actos de servicio con Dios. Siempre ha sido luchar por la salvación, ser un alma misionera. Y en verdad el colportaje muchas veces me mantuvo lo más cercana a Dios para no caer en esos tiempos. Totalmente. Para quienes están recién en la sintonía, el término colportor, colportaje son como vendedores de literatura cristiana de salud, como consultores de salud, son ángeles. Lo hemos mencionado aquí en Identidad, así que si algún colportor toca tu puerta, por favor, ábrele, te lleva regalitos y te ofrece también literatura muy, muy valiosa, de salud también principalmente, pero de Jesús, y eso marca la diferencia. Y no sé si tengas alguna anécdota en el tema del ámbito del colportaje que te haya marcado, Millaray. Sí, me recuerdo que la primera campaña de colportaje yo iba a cumplir mis 15 años, el 20 de diciembre. Estaba un poco angustiada igual porque a pesar de esta depresión, mis papás estaban bien angustiados, pero aceptaban la idea de que yo sirviera a Dios. Y era el día de mi cumpleaños y yo estaba colportando, estaba bien deprimida porque estaba lejos de mis papás. Y obviamente el cumpleaños uno lo celebra con sus seres queridos. Entonces yo rogué a Dios y le dije, bueno, dame ánimo, porque yo ánimo no tengo, ganas no tengo de seguir colportando. Y bueno, nos levantamos ahí con un amigo, fuimos a tocar una puerta y sale una señora bien seria y yo un poco asustada, no tenía mucho ánimo como de debatir. La señora me dejó pasar, yo entré, comenzamos a hablar y ya te prometo que de la nada las luces se apagan y sale Mónica con una torta. Sale con una torta, las velas prendidas y empiezan a cantar feliz cumpleaños. Yo lloraba muy emocionada y al final, al terminar, al calmarse la cosa, conversé con Mónica, le dije, Mónica, yo dije algo salió de mí. ¿Qué fue? ¿Cómo tú supiste que era una fecha importante para mí, que era mi cumpleaños? Mónica ahí me dice, yo no soy muy creyente, mi hermana sí, pero yo no lo soy. Pero yo sentí una voz que decía, levántate y toma la torta que compraste porque es para ella. Y ahí en verdad yo sentí que Dios se preocupa hasta de las cosas más mínimas para mantenerte bien, para mantenerte feliz y de que tú puedas seguir cumpliendo su obra y su propósito. Ay, qué hermoso, Millaray. Dios es tan especial. Tenemos un Padre Celestial que nos escucha, que se conmueve con nuestro dolor, que entiende nuestras lágrimas, que entiende nuestras súplicas. Él también sufrió, Él también lloró, a Él también lo maltrataron, a Él también lo escupieron y Él sabe muy bien qué se siente estar aquí en la tierra. Él sabe muy bien lo que se siente la soledad, el menosprecio, la tristeza. Él lo sabe. Estuvo aquí en medio nuestro, solo que los suyos no le conocieron y fue crucificado. Pero entender que tenemos un Padre celestial maravilloso que nos ama y que atiende hasta esas súplicas que tú le dices, yo no sé, Señor, yo estoy muy triste, hoy es mi cumpleaños, ¿cómo lo vas a hacer? Hazlo tú. Eso el Señor lo agradece tanto porque orar es hablar con Dios como si fuera nuestro mejor amigo, obviamente con temor, con humildad, con sinceridad,
con genuinidad, porque el Señor desea que seamos sinceros, que nos desahoguemos en Él. Y tú te desahogas y Él te muestra ahí el pastel, la torta, con una persona que ni te conocía, pero escuchaba muy bien la voz de Dios y estaba allí atendiendo tu llamado, y realmente me marca muchísimo, me emociona, me da muchísima felicidad. Y aquí la persona que diga es que yo no creo en Dios, que Dios no existe, se está perdiendo toda su vida, porque creer en un Todopoderoso que nos escucha, que nos atiende, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Millaray, y continuando con tu historia, ¿cómo de a poco también te fuiste recuperando? Porque claro, tomabas muchos medicamentos por la misma situación que tenías de salud, y en qué momento de tu vida tú dices, ya estoy sana, aquí estoy, el Señor ya lo logró. ¿Cómo sucedió, Millaray? También, porque un proceso, no todo es de obra mágica y al otro día, cuéntanos. Bueno, la verdad, como te comentaba, desde los 12 fue un largo sufrimiento. Fue bien doloroso, fue bien complicado. Yo en verdad sentía que no tenía mejora. Yo tomaba medicamentos muy fuertes y de hecho he olvidado una gran cantidad de años que viví. He bloqueado esos recuerdos y hay muchas cosas que no logro recordar, como por el nivel de trauma. Pero lo que sí recuerdo eran las oraciones de mi mamá. Recuerdo haber visto a mi mamá llorando varias veces y yo siempre me he sentido bien identificada con la historia de Jairo y la hija de Jairo. Si bien es cierto, la mamá no sale en esta historia, pero yo imagino que la mamá de la hija de Jairo estaba bien angustiada. Y en mi mente, yo creo que por las oraciones de mi mamá y por la fe de mi mamá, yo fui sana. Porque yo estaba muerta en vida, yo no tenía ganas de seguir viviendo, y a pesar de que mi relación con Dios era silenciosa y solamente era con actos en esos momentos, habían veces donde yo actos no quería hacer, donde no tenía la fuerza suficiente para levantarme. Sin embargo, mi mamá siempre estuvo orando y mi mamá nunca perdió la fe en esos momentos. Hay un proyecto maravilloso, muy lindo, que promueve la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se titula Madre de Rodillas, Hijos en Pie. Y es tan maravilloso. La oración intercesora es eficaz. Dios nos escucha, Dios te escucha, querida mamita. O sea, cual sea la situación que esté pasando con tu hijo, con tu hija, con tu nieto, con la persona que estés allí orando, el Señor atiende el clamor de las mamitas. Y tú misma allí lo dice Millaray, el recuerdo que tienes orando. Mamita llorando, orando, doblada en sus rodillas, orando por mí. Y el Señor atiende, el Señor responde. Y bueno, hoy es una respuesta a ese clamor. Y hubo otra situación que también te marcó muchísimo, es con respecto a un accidente en auto. Cuéntanos lo que sucedió allí y también cómo Dios te abrazó, Millaray. Sí, bueno, la verdad, en febrero, si no me equivoco, del año pasado, 2024, fue el Campo Nacional acá en Chile, en la Universidad de Chile, la Adventista, la UNACH. Y bueno, un día antes de ese campo, bueno, un poco más atrás, en el tema de pedir permiso, decirle a mis papás de que quería salir, que me sentía con la fuerza. En esos momentos mis papás estaban un poco angustiados, no querían como mucho darme permiso, no querían autorizarme para ir para allá. Yo venía saliendo de una hospitalización bien fuerte, con autolesiones bastante graves, y es el miedo normal que pueden tener los padres, es el autorizar a que vaya yo tan lejos. Por un lado mi papá decía, sí, puedes ir, cualquier cosa te vamos a buscar, pero por el lado de mi mamá era un no absoluto. Yo en esos momentos sentía que realmente tenía que ir a ese campo. Yo dejé de participar en Conquistadores por el mismo tema, pero sentía realmente que tenía que ir, que iba a ser una buena idea, que en verdad me podía mejorar y no sentía que iba a salir mal. En ese tiempo, bueno, en ese momento mis papás me autorizaron, dijeron que sí, que estaba bien, que cualquier cosa ellos me iban a buscar. Igual de Santiago a Chillán son 5 horas, un poquito más a veces, pero aún así mis padres dijeron que sí.
ya cuando quedaba un día para ir al Campori, nosotros salimos en el auto, una salida normal, y yo iba sentada en la parte de atrás. Y bueno, mi papá saltó un lomo de toro, acá un cosito, no sé cómo decirlo. Un resalto, otros países es policía acostado, tiene muchos términos Sí. Un resalto. Sí, un resalto. Entonces, bueno, yo en la parte de atrás no iba con el cinturón de seguridad porque era un viaje súper corto, era un viaje diario, de día a día. Y bueno, resulta que como iba en la parte de atrás sin cinturón, el auto dio un salto y yo, como para no chocarme con el techo, la cabeza con el techo, como que me achiqué un poquito. Y yo en esos momentos te prometo que sentí que mi pelvis tocó mi costilla. En serio, yo lo sentí y bueno, lo dejé pasar. En el momento quería reírme porque era algo como diario, pero sentí que no podía respirar. No podía respirar, comencé a llorar como para poder respirar. Mi mamá se angustió, paramos el auto, mi mamá se subió atrás conmigo y yo no podía respirar. Estaba llorando, lloraba, comencé a sentir que mis manos y mis pies se adormecían, comencé a entrar en pánico porque yo pensé en esos momentos que pude haber tenido una falla en la columna vertebral, quizás alguna fisura, algo así, fue lo que yo sentí en el momento. Comencé a entrar en pánico. Mi mamá, al verlo, se dio cuenta de que sí era algo grave, de que sí era algo complicado. Instantáneamente mi mamá también comenzó a llorar, comenzó a clamar. Yo la veía a ella cómo lloraba y decía: Dios, por favor, es mi hija, ella te sirve a ti y siempre lo ha querido hacer, siempre lo ha disfrutado. No le quites su movilidad, ayúdala, Señor. Y en esos momentos nosotros ya íbamos viajando, o sea, íbamos en camino a urgencias. Llegamos a la urgencia, los guardias se dieron cuenta de que la situación era compleja, trajeron una silla de ruedas, me tomaron en brazos, me sentaron en la silla de ruedas. No hubo tiempo de espera en las urgencias, yo entré de golpe. Ahí mi mamá seguía llorando, seguía clamando, angustiada. Yo en verdad decía: Señor, yo no quiero quedar parapléjica, yo amo correr, amo salir, amo viajar, amo servir. En esos momentos amaba colportar y sería demasiadas tragedias en un par de años y estaba muy frustrada. También rogaba mucho a Dios y además pensaba en el Campori, que era el otro día. Entonces, bueno, entrando a urgencias, entre tanto ruego y llanto, la doctora me pide que me levante. Yo me tomé mi tiempo mientras oraba a Dios y finalmente pude caminar, pude estar estable, pude levantar mis brazos, mover mis piernas y pude caminar. Amén, gloria a Dios. Gracias, Millaray, por habernos contado parte de tu historia. Quiero que nos dejes un mensaje final, un llamado, contándonos de cómo estás hoy para finalizar allí tu capítulo. Realmente ha sido muy enriquecedor y bueno, déjanos como la conclusión de cómo estás hoy y el mensaje final para cerrar tu capítulo. Adelante, Millaray. Después de 8 años de verdadero sufrimiento, puedo decir que todo valió la pena, que Dios jamás me dejó en ese dolor. Yo realmente aprendí a adorar en el dolor, que es lo más importante de un cristiano. Estoy en pie, estoy viva y con muchas ganas de seguir sirviendo. Si pudiera decir y cambiar ese dolor que sufrí durante años, ahora estando bien y feliz, realmente no lo haría. Mi consejo es que clamen a Dios y realmente lean su palabra. El versículo que a mí me ayudó mucho durante mucho tiempo, durante todos estos años, fue Eclesiastés 7:3, que dice: más vale reír que llorar, porque con la tristeza del corazón, con la tristeza del cuerpo, el corazón se sana. Algo así. Se lo recomiendo que lo lean y en todas las versiones, porque cada versión tiene una idea distinta, pero muy parecida. Así que eso, aprendamos a adorar en el dolor, que es la adoración más importante y más valiosa para Dios.
Muchas gracias, querida Millaray. Para ti, querido amigo, querida amiga, te voy a leer la versión que tengo acá. Es Eclesiastés, capítulo 7, verso 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. El Señor restaura, el Señor sana, el Señor conoce tu tristeza, conoce tu dolor, conoce tus angustias y tus alegrías, pero debes clamar a Él, debes ir en pos de Jesús. Todos los días, en todo momento, motívate a estudiar la Biblia porque el Señor va a obrar. Y si está pasando por alguna situación, algún familiar, algún hijo, ora. No dejes de orar porque el Señor escucha tu clamor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.